Hay días en que uno se despierta ya cansado, como si algo invisible estuviera robando la fuerza en las primeras horas de la mañana. Y aunque parezca solo un día malo, hay algo más profundo sucediendo, y casi nadie lo percibe. Pequeños gestos, palabras sueltas, pensamientos automáticos, actitudes tan comunes que pasan desapercibidas, pero que, espiritualmente, provocan un ruido en nuestra conexión con Dios. No son grandes pecados ni escándalos morales. Son hábitos simples, arraigados, que terminan alejando el corazón del propósito. Y lo más serio, muchos creen estar viviendo con fe cuando, en realidad, solo repiten patrones que entristecen el cielo. Hoy revelaremos cuáles son esos comportamientos matutinos que silenciosamente debilitan la vida espiritual, y qué hacer en su lugar para restaurar tu paz, tu fuerza y tu alianza con Dios. Un cambio tan sutil, pero tan poderoso, que puede transformar por completo tus días. Y si esto no se comprende ahora, quizá la rutina siga siendo el mayor ladrón de tu propia bendición. El peligro de la ingratitud al despertar. Despertar ya fue, para muchas personas, un milagro desapercibido. Abrir los ojos se volvió rutina, algo automático, como si estuviera garantizado. Y ahí es donde reside el peligro. Mucha gente no se da cuenta de que, cuando se levanta de la cama con el corazón cargado, quejándose de la vida antes siquiera de cepillarse los dientes, está plantando una semilla amarga en el suelo del propio día. Y esa semilla germina rápido. Una pequeña queja por la mañana tiene el poder de contaminar todas las horas siguientes. Quizá parezca exagerado. Pero piensa bien, ¿cuál fue la primera cosa que pasó por tu cabeza cuando despertaste hoy? ¿Fue un pensamiento ligero, de gratitud? ¿O algo como, no aguanto más esta rutina, qué pereza, hoy será duro otra vez? La forma en que empezamos el día suele reflejar lo que se acumula dentro de nosotros, y eso revela mucho más de lo que imaginamos. El hábito de quejarse temprano no es solo un problema emocional. Lleva un peso espiritual. Cuando abrimos los ojos y, en lugar de reconocer el don de la vida, nos llenamos de murmuraciones, terminamos ignorando un regalo que vino directamente de las manos de Dios. Y, poco a poco, ese patrón se convierte en un bloqueo para la alegría, la paz, la sensibilidad espiritual. La Biblia nos invita, repetidas veces, a dar gracias, en todo. Eso no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa elegir lo que ocupará el centro de la mente. Agradecer no es negar el dolor, es honrar la vida incluso cuando está difícil. Es decir, Señor, aunque hoy haya desafíos, reconozco que estar aquí ya es una bendición. Muchas personas despiertan cada día esperando que algo externo cambie su vida, un nuevo trabajo, una respuesta, una persona, una oportunidad. Pero ignoran el poder de la postura interna. La gratitud no depende de cambios externos. Empieza aquí dentro. Y este es el punto que más agrada al corazón de Dios, cuando, incluso en medio del caos, alguien logra mirar hacia lo alto y decir, gracias por un día más. Empezar el día quejándose es como salir de casa con la ropa sucia y esperar que nadie lo note. Con el tiempo, genera incomodidad, aleja a las personas, quita el brillo de la mirada. La queja mata silenciosamente la fe, porque condiciona el corazón a ver solo lo que falta y nunca lo que ya se ha dado. Ahora imagina lo contrario. Alguien que despierta y, aun con sueño, aun con dolor, respira hondo y agradece. No hace falta un discurso largo ni una oración de rodillas. Puede ser un pensamiento silencioso, Señor, gracias. Estoy vivo. Tengo una nueva oportunidad. Esa simple elección lo cambia todo. La mente inicia el día más ligera, el corazón se alinea y el alma se vuelve más receptiva a la presencia de Dios. Y aquí hay un detalle que marca la diferencia, la gratitud no se siente, se practica. Si esperas el momento ideal para ser agradecido, quizá nunca llegue. La práctica diaria, aunque automática al principio, transforma la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Con el tiempo, lo que era obligación se vuelve hábito, y el hábito se vuelve cultura interna. Empiezas a notar detalles que antes pasaban inadvertidos, el sabor del agua, el canto de un pájaro, el aroma del café, el roce de una brisa suave. Cuando empezamos a agradecer lo que parece pequeño, Dios nos confía cosas mayores. Es como si Él dijera, si valoras lo que ya tienes, estás listo para recibir lo que aún no ha llegado. Y esto no es magia, es sabiduría divina. El cielo responde a corazones disponibles, no a mentes ansiosas. Tal vez este sea el momento de observar cómo han sido tus mañanas. ¿Comienzas los días con peso o con ligereza? ¿Miras la vida con ojos cansados o con ojos que reconocen el milagro de respirar? No hace falta mucho para cambiar ese patrón. 30 segundos bastan. Antes de levantarte, detente y di algo sencillo. Puede ser solo, gracias, o guíame hoy, o incluso, estoy aquí, Dios, aunque sin fuerzas. Estas palabras tienen un valor enorme en el mundo espiritual.
demuestran que, incluso en la prisa, elegiste honrar al dador de la vida. Y esa elección hace que el cielo se incline para escuchar. Un corazón agradecido es un corazón que atrae respuestas, alivio, dirección. Y si cultivas eso varios días seguidos, notarás algo impresionante: la vida no cambia de repente, pero tu forma de vivir cambia por completo. Los problemas siguen, sí, pero dejan de controlarte. El caos externo continúa, pero dentro de ti empieza a crecer una paz que no se tambalea ante cualquier viento. Y todo comenzó con una simple decisión: agradecer en lugar de quejarse. Al fin y al cabo, la manera en que despertamos revela a quién entregamos nuestro día. Cuando la gratitud ocupa el primer lugar, es como si dijéramos a Dios: sé bienvenido a mi rutina. Guíame. Y cuando Él guía, hasta los días más difíciles se vuelven soportables. Incluso los dolores cobran sentido. Y hasta el silencio puede traer consuelo. La ansiedad como primer alimento del alma. Hay quienes ni han abierto bien los ojos y el corazón ya late acelerado. Es como si el cuerpo aún estuviera en la cama, pero la mente ya corriera por una carretera llena de preocupaciones. Antes del primer sorbo de café, el pensamiento ya visitó todas las cuentas por pagar, los compromisos pendientes, los miedos que quedaron bajo la almohada. Y esto se volvió rutina para muchos: despertar ansioso, como si el mundo se derrumbara y hubiera que resolverlo todo de inmediato. Esta ansiedad matutina es sutil, pero tiene un impacto enorme. Roba el aliento antes de que el día empiece. Es como cargar una mochila llena de piedras invisibles en las primeras horas. Y lo más preocupante es que esto se ha normalizado. La gente aprendió a convivir con la inquietud como parte de la vida adulta. Pero Dios no nos creó para despertar así, con el pecho apretado y la mente ruidosa. Nos hizo para vivir confiando, incluso en medio de las tormentas. La ansiedad es como una visita indeseada que entra sin llamar. Y si la puerta está siempre abierta por la mañana, se sentirá como en casa. Por eso es tan importante cerrar esa puerta en los primeros minutos del día. No con fuerza, no con ira, sino con entrega. La entrega es el único antídoto verdadero contra la ansiedad. Es como decir: Señor, no puedo con todo, pero confío en que tú puedes ayudarme. A menudo despertamos creyendo que debemos resolver el mundo. Y eso genera un peso insoportable. El corazón se llena de exigencias: debo hacerlo todo, no puedo fallar, tengo que correr. Pero la verdad es que nadie fue llamado a ser superhéroe. Hay cosas que solo el tiempo resuelve. Otras, solo Dios. Y algunas ni siquiera deberían estar en nuestras manos. Cuando la ansiedad entra antes que la presencia de Dios, le roba el lugar que sería de la paz. Y sin paz, todo se hace más difícil: el tráfico irrita más, el café parece insípido, las palabras salen atravesadas. Esto genera un efecto dominó que arruina el resto del día. Por eso es tan importante aprender a cambiar el ¿qué voy a hacer? Por ¿en quién voy a confiar? Comenzar el día entregándose es un gesto de humildad espiritual. Es reconocer que la vida es demasiado grande para caber en nuestro control. Y que todo lo que escapa de nuestras manos cabe perfectamente en las manos de Dios. No es debilidad admitirlo. Al contrario, es señal de madurez. Es decir, con el corazón sincero: no sé qué pasará hoy, pero sé que no estoy solo. Una práctica simple y poderosa es hacer una oración corta antes de salir de la cama. No tiene que ser formal. Puede ser algo como: Señor, cuida de lo que no puedo. Ayúdame a pasar este día con calma. Solo eso ya cambia el clima del alma. La oración es como abrir la ventana del cuarto para que entre el aire. Aunque afuera esté nublado, algo se reorganiza por dentro. Y si la mente empieza a correr, como suele hacer, repite un versículo. Uno solo. Elige uno que te dé fuerza. Puede ser: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. Repítelo hasta calmarte. No es hechicería, es realineamiento. La palabra de Dios tiene ese poder de poner las cosas en su sitio, de devolver el centro, de recordar quién cuida de nosotros. Otro consejo práctico es escribir en un papel, cada día, 3 cosas que te preocupan. Solo escríbelas. No para resolverlas, sino para sacarlas de dentro. Luego, ora por ellas y guarda ese papel. Hazlo durante una semana. Verás cómo las cosas empiezan a perder fuerza, como si la ansiedad se encogiera poco a poco, porque dejaste de cargarlo todo solo. A Dios no le agrada ver a sus hijos ahogados desde temprano. Él desea que el día comience con ligereza, con confianza, con ese sentimiento de que, aun con problemas, hay una fuerza mayor guiando cada paso. Cuando la ansiedad domina, ocupa el espacio que sería de la fe. Y cuando la fe pierde lugar, todo se vuelve desesperación. Por eso, al despertar, antes de pensar en las tareas, el reloj, los problemas, piensa en Dios. Imagina que Él está allí, sentado al borde de la cama, esperando que digas: guíame hoy. Es una imagen sencilla,
pero lo cambia todo. Porque su presencia no es distante. Está ahí, silenciosa, esperando ser reconocida. Y aquí va un secreto: Dios actúa más fuerte cuando encuentra un corazón calmado. No es el ruido de la desesperación lo que mueve el cielo, sino el susurro de la confianza. Cuando el alma elige descansar, aun sin saber cómo se resolverán las cosas, algo cambia por dentro. La ansiedad pierde control. Entonces, el día puede traer luchas, pero la paz ya está garantizada. Empezar el día en piloto automático digital. Hay un hábito moderno que parece inofensivo, pero ha causado un distanciamiento silencioso entre el ser humano y lo divino: comenzar el día con el celular en la mano. Apenas se abren los ojos, los dedos ya se deslizan por la pantalla. Antes de pronunciar una palabra, ya se han leído media docena de mensajes, notificaciones, actualizaciones. Y sucede de forma tan automática que nadie percibe cuánto este gesto está moldeando el alma. La pantalla se convirtió en la compañía matinal de millones de personas. En lugar de empezar el día con silencio, con una respiración profunda, con algún pensamiento sagrado, se empieza con prisa, comparaciones y distracción. Lo peor es que todo esto sucede antes de que el cuerpo despierte por completo. Y esa es la clave del problema: lo digital ocupó el lugar de lo espiritual. La primera acción del día dice mucho sobre lo que es prioridad. Cuando se elige la pantalla como el primer contacto de la mañana, el corazón está diciendo, aunque inconscientemente, que está más interesado en el mundo que en la presencia de Dios. Y no es una cuestión de religiosidad, sino de enfoque. Lo que alimenta la mente en los primeros minutos define el tono del resto del día. Mucha gente dice que no tiene tiempo para orar por la mañana. Pero pasa 20 o 30 minutos en las redes sociales antes de salir de la cama. Y lo más grave, ni siquiera percibe que esa elección está interfiriendo en el estado emocional, en la claridad de pensamiento y hasta en el nivel de ansiedad. Porque todo lo que consumimos tiene un efecto invisible, pero profundo. El celular no es el villano. El problema es la inversión de orden. Antes de conectarse con el mundo, es necesario conectarse con el cielo. Antes de saber qué les pasó a los demás, es necesario escuchar lo que Dios quiere decirte. Ese cambio de prioridad lo cambia todo. Devuelve al espíritu un espacio que ha sido ocupado por ruidos, distracciones, prisa. Jesús, en muchos momentos, se alejaba de todos al amanecer. Buscaba silencio. Se recogía para orar, para escuchar, para estar a solas con el Padre. Y él lo hacía siendo el Hijo de Dios. Ahora piensa, si el propio Cristo necesitaba tiempo de recogimiento antes de tratar con las personas, ¿cómo tenemos valor para enfrentar el mundo sin siquiera un minuto de comunión? No se trata de volverse un monje. No es necesario hacer una hora de meditación temprana. Pero sí se puede crear un pequeño ritual espiritual antes de zambullirse en el universo digital. Puede ser una música suave, un versículo leído en voz baja, una frase de entrega dicha con sinceridad. Puede ser incluso un minuto con los ojos cerrados, solo respirando y diciendo: «Quédate conmigo hoy, Dios». Ese gesto sencillo devuelve el centro. Prepara el corazón. Es como tender la cama antes de salir, parece pequeño, pero cambia la manera de caminar durante el día. Es una actitud de honor, de colocar lo sagrado en el lugar que merece, el comienzo. Y hay otro punto importante: cuando el celular viene primero, la comparación viene junto. La persona despierta bien, pero bastan unos segundos de feed para sentirse insuficiente. Fulano está más guapo, Mengano ya logró todo esto, mi vida está estancada. Y así, sin darse cuenta, el día que tenía todo para empezar en paz amanece envenenado por sentimientos de inferioridad y frustración. El exceso de información temprano confunde. El exceso de estímulo agota. El alma aún está despertando, abriéndose a la luz, y ya es bombardeada con voces, imágenes, exigencias y ruidos. Esto crea un desorden interno difícil de organizar. Luego, durante el día, la persona se pregunta por qué está tan irritada, tan perdida, tan cansada. Por eso, un pequeño desafío puede ser transformador: los primeros 15 minutos del día sin pantalla. 15 minutos nada más. Puede parecer difícil al principio, pero pronto se vuelve hábito. En ese tiempo, en lugar de buscar afuera, busca dentro. En lugar de oír al mundo, escucha lo que Dios susurra. Él habla en el silencio, y el silencio es cada vez más raro. Es en ese espacio silencioso donde el espíritu se alinea, el pensamiento se organiza y la fe encuentra espacio para crecer. Y cuando la presencia de Dios ocupa ese primer lugar, el celular deja de ser un dominador y vuelve a ser una herramienta. La diferencia es brutal. Porque ahora eres tú quien manda la atención, y no al revés. Si vas a usar lo digital temprano, que sea para algo que edifique. Un himno, una lectura bíblica, un mensaje de reflexión. Algo que alimente, que fortalezca, que inspire.
Porque, del mismo modo que el alimento de la mañana afecta al cuerpo, el contenido matinal afecta al alma. Y Dios se alegra cuando alguien elige empezar el día con Él, aun en medio de la modernidad. Quizá nunca pensaste que Dios pueda sentirse relegado por culpa del celular. Pero Él nota cuando es ignorado. Siente cuando alguien elige otras voces antes que la suya. Y aún así, espera. Espera con paciencia. Espera con amor. Espera un simple, buenos días, Padre. Alimentarse de negatividad antes del pan. Existe un tipo de alimento que mucha gente consume cada día sin notar cuánto daño hace, la negatividad. Y lo más curioso es que suele servirse temprano, antes incluso del desayuno. Ya sea en forma de noticias trágicas, peleas en redes sociales, mensajes pesimistas o incluso pensamientos repetitivos que refuerzan el miedo, la ira o el desánimo, todo eso va directo al alma y comienza a contaminar el espíritu sin pedir permiso. Quizá parezca normal empezar el día informándose, echando un vistazo a los portales de noticias, viendo la televisión o deslizando la cronología para ver qué ocurrió en el mundo. Pero lo que, en teoría, sería solo información, en la práctica se vuelve intoxicación. Porque el contenido que consumimos tiene olor, color, peso espiritual. Y, cuando es negativo, se adhiere. Se adhiere a la mente, al humor, a la forma de hablar con los otros. Y lo peor, se adhiere a la forma en que la persona ve la vida. Por eso tanta gente empieza el día con un peso que no le pertenece. Se siente cansada sin haber hecho nada, irritada sin saber por qué, desanimada aún con todo en su sitio. El problema no está en el cuerpo, sino en lo que se alimentó antes del pan. Y esto es más serio de lo que parece, porque el alma también tiene hambre. Y lo que come define cómo se comportará durante el día. La negatividad, cuando se ingiere temprano, crea una barrera invisible entre la persona y lo que Dios quiere hacer ese día. Porque cierra el corazón. Quita el enfoque del bien. Hace que la persona espere lo peor. Y quien espera lo peor, a menudo, acaba recibiéndolo exactamente. No porque lo merezca, sino porque ya comienza el día preparándose para la caída y no para la bendición. Dios no nos creó para empezar el día con miedo. Nos dio el aliento de vida para que la primera respiración sea de esperanza. Y eso exige decisión. Exige seleccionar lo que se escucha, lo que se ve, lo que se deja entrar en el pensamiento. No se puede despertar y dejar el alma abierta a todo. Porque no todo lo que llega es neutro. Hay cosas que parecen inocentes, pero llevan una carga de desánimo, juicio o desesperación que cambia por completo el clima interno. Por eso lo ideal es poner el filtro de la fe en las primeras horas. Un filtro que pregunte, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Me fortalece o me debilita? ¿Me inspira o me derrumba? Estas preguntas ayudan a seleccionar lo que vale la pena dejar entrar. Y, muchas veces, la respuesta es clara, es mejor ni empezar el día escuchando ciertas voces. Y aquí entra una práctica poderosa, elegir el primer contenido del día con intencionalidad. Puede ser una música que calme, un versículo que levante, un audio que inspire. Puede incluso ser el silencio, si es un silencio que limpia la mente y prepara el corazón. Lo importante es que sea algo que alimente el alma con lo bueno, justo y verdadero. Algunas personas piensan que necesitan estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo desde temprano. Pero, ¿de qué sirve saberlo todo si estás emocionalmente destruido antes de las 9? El mundo seguirá girando. Las noticias estarán allí después. Pero tu paz, si se rompe temprano, quizá tarde todo el día en reconstruirse. No se trata de vivir alienado. Se trata de saber qué poner primero. Y el primer alimento del día, igual que el pan, debe ser saludable. Porque lo que entra primero moldea el paladar del alma. Si entra negatividad, todo luego parece amargo. Si entra fe, todo luego se equilibra mejor. Y Dios percibe ese cuidado. Ve cuando alguien elige empezar el día con pureza, con calma, con confianza. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si los ojos están sanos, todo el cuerpo estará lleno de luz. Esto también vale para lo que se ve temprano. Si los ojos ven tragedia, caos, gritos, el interior se oscurece. Pero si los ojos se dirigen a lo que edifica, consuela, viene de lo alto, entonces todo alrededor comienza a aclararse. Un consejo simple: al despertar, antes de cualquier otra cosa, lee un versículo en voz alta. Elige uno que te recuerde quién eres en Dios. Hazlo con calma. Deja que las palabras entren. Luego, guarda silencio un minuto y respira hondo. Solo eso cambia la vibración del ambiente. Y, si puedes, evita cualquier noticia en las primeras horas. Protege tu mañana como quien protege un jardín. Porque allí florece todo lo que se cosechará más tarde. Si la negatividad llega con fuerza, y lo intentará, combátela con la verdad. Dite a ti mismo: hoy, elijo la paz. Y si hace falta repetirlo, repítelo. El alma entiende. Aprende.
Responde al cuidado. Y, con el tiempo, la rutina se transforma. El día deja de ser una secuencia de presiones y se convierte en una oportunidad de ver a Dios en cada detalle. Empezar el día bien alimentado espiritualmente es un regalo que solo tú puedes darte. No esperes a que el mundo deje de ser difícil para cultivar la ligereza. La ligereza viene de dentro. Y comienza con la elección de lo que dejas entrar temprano. Que no sea peso. Que sea luz. Ignorar la presencia de Dios en las primeras horas. Pocas cosas revelan tanto sobre el estado espiritual de una persona como la forma en que comienza el día. No se trata de hacer grandes rituales o rezos largos, sino de presencia, o mejor, de la conciencia de la presencia. Cuando llega la mañana y el corazón no se vuelve ni un instante a Dios, algo se pierde. Y, con el tiempo, eso se convierte en ausencia. No la ausencia de Dios, porque Él nunca abandona, sino nuestra ausencia ante Él. Es fácil entenderlo mirando cualquier relación. Cuando alguien a quien amamos despierta y ni nos mira ni dice un buen día, ¿qué sentimos? Distancia. Indiferencia. Frialdad. Ahora piensa cómo se entristece el corazón de Dios al ver a tantos hijos levantarse cada día sin siquiera recordarlo. Y no por maldad, sino por hábito, prisa, distracción. Pero la prisa no justifica la ausencia, y la distracción no elimina la necesidad de conexión. Dios es un Padre que espera. Espera esa mirada rápida, esa palabra susurrada, ese pensamiento silencioso que dice, gracias. Quédate conmigo hoy. Y por increíble que parezca, eso basta para abrir un camino de paz durante el día. Porque donde hay reconocimiento, hay acercamiento. Y donde hay acercamiento, hay presencia viva. Mucha gente se levanta y va directo a la ducha, al café, al tráfico, a los problemas, sin un segundo de pausa. Y, en medio de la prisa, se va quedando irritada, sin paciencia, sin dirección, sin claridad. Luego pregunta, ¿por qué todo está tan difícil? Pero quizá la dificultad no esté en el mundo, sino en que el espíritu comenzó el día vacío. El ser humano es cuerpo, mente y alma. Pero el alma, por ser silenciosa, suele ser olvidada. El cuerpo grita con hambre, el pensamiento grita con preocupaciones, pero el alma solo siente. Y si no se alimenta temprano, pasa el día gritando de forma invisible, con angustia, inseguridad, insatisfacción. Todo eso podría evitarse con pocos minutos de conciencia de la presencia divina. Orar al despertar no tiene que ser complicado. No necesita palabras difíciles ni mucho tiempo. Puede ser una frase sincera, Señor, ayúdame hoy. O un simple, confío en ti. Si hay más tiempo, una lectura breve, una canción suave, un agradecimiento. Lo importante es marcar el inicio del día con algo que diga, mi vida está en tus manos. Lo que muchos no notan es que la primera conversación del día suele dictar el tono de las demás. Si la primera charla es con Dios, el resto del día lleva esa armonía. Si la primera charla es con el miedo, la desesperación, la distracción, el alma tiende a desorganizarse. Por eso, sin darse cuenta, algunos días parecen más pesados de lo que deberían. Porque faltó el ancla. Y el ancla es la presencia de Dios. Hay una paz especial que solo se siente en la primera luz de la mañana. Es un tipo de silencio peculiar. Un espacio entre el sueño y el despertar completo donde el alma está más abierta, más sensible. En ese momento, orar tiene un efecto más profundo. Escuchar una canción de adoración entra más fácil. Meditar en un versículo parece más claro. Y justamente por eso el enemigo intenta llenar ese espacio con cualquier otra cosa, menos con Dios. Pero hay una buena noticia, ese espacio puede protegerse. Con intención. Con amor. Con pequeñas decisiones que cambian la atmósfera. Levantarse y encender una vela, poner una música tranquila, mantener el celular lejos unos minutos, repetir una frase de fe mientras se prepara el café. Todo eso es oración disfrazada. Todo eso comunica al cielo, quiero empezar mi día contigo. Y Dios responde. No con truenos ni milagros visibles. Sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con una calma que acompaña incluso en los peores momentos. Con una claridad que ayuda a tomar decisiones correctas. Su presencia por la mañana no es solo un mimo espiritual. Es una necesidad vital. Porque vivir sin eso es como salir de casa sin dirección, sin mapa, sin guía. Mucha gente se pregunta por qué la fe parece débil, porque las oraciones parecen no tener efecto. Y la respuesta puede estar en esa falta de entrega matinal. La oración no es solo una petición. Es un reencuentro. Un alineamiento. Un recordatorio de que, antes de ser empleado, padre, madre, estudiante, la persona es hijo. Y el hijo que conversa con el padre temprano comienza el día con identidad, propósito, protección. Si hoy te diste cuenta de que has ignorado ese momento, no te culpes. Pero decide cambiar. Empieza con poco. Un minuto. Un pensamiento.
Un gesto de reverencia. Y ve creciendo en ello. Crea un pequeño altar en la rutina. Porque el altar no necesita velas ni objetos. Necesita intención. Y cuando hay intención verdadera, Dios se acerca. Recuerda, ignorar la presencia de Dios por la mañana no es solo olvidar orar, es perder la oportunidad de ser conducido con ligereza. Es elegir caminar solo cuando podrías caminar de la mano de aquel que ve más allá de todo. Y eso lo cambia todo. Porque, al fin y al cabo, el día puede estar lleno de tareas, pero solo tiene sentido si está lleno de presencia. Cambiar la rutina de la mañana puede parecer un detalle pequeño, pero es precisamente en los detalles donde comienzan los mayores milagros. Cuando el primer pensamiento del día se entrega a Dios, lo demás se alinea con mayor claridad y propósito. Hoy descubriste que actitudes comunes llevan un peso espiritual mucho mayor de lo que imaginabas. Cuéntame en los comentarios cuál de estas actitudes sueles hacer y que, después de este vídeo, seguro dejarás de hacer. Y ahora que se encendió esta luz, cada mañana tiene el potencial de convertirse en un nuevo comienzo bendecido. Todo empieza con una elección simple: priorizar a quien realmente importa justo al despertar.